tío Jack, ¿me cuenta un cuento? Un cuento, mejor para que no vemos la tele. Hola amigos, hoy hablaremos de la drogadicción. ¡Ñe, basura! Un cuento. ¿No quieres mejor leer la revista de Batman contra Slenderman? Cuento. Bueno, esa es la historia de Jeff. No, este Jeff. A este muchacho le agradaba comer muchos vegetales, día, tarde y noche. Bueno, hasta que un día despertó siendo un vegetal. Y la única forma de volver a ser humano era comiendo carne. ¿Carne de res o de pollo? No. Humana. Ahora duerme, pequeño engendro. Logré hacer que se durmiera. Mi dinero, Jaed, ya que apostamos a que podía hacerlo. Bueno, pues creo que ese dinero ya me lo gasté. ¿En serio, Jack? Mi dinero. Espera, aquí está. Idiota. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.